Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Génesis, capítulo 1, por favor. Preparando matrimonio, discipulándose para dar testimonio de Jesucristo, ¿no? Capítulo 1, versículo 26. Padre, te alabamos y te adoramos y reconocemos que tú eres nuestro buen Dios. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sosjugarla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Padre, te alabamos y te adoramos y te debemos pedir, Señor, que tú que eres Dios, hables a nuestras vidas, Señor. Con temor y temblor venimos delante de ti para pedirte, Señor, que tú hables a nuestras vidas y que podamos, Señor, entender tu palabra, porque en ella están todos los principios que tú quieres, Señor, que sepamos y lo vivamos, Señor. Por eso tenemos a tu Espíritu Santo y tu palabra para hacer realidad eso, Señor. Háblanos, Señor. Amén. Tomen asiento. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Para mostrar su gloria, ¿no? Para mostrar su gloria. Y cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, en el capítulo 2, nosotros vemos ahí el versículo 7, dice, ¿no? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿no? El capítulo 1 es conciso, preciso, y el capítulo 2 explica cómo Dios hizo al hombre, ¿no? Entonces Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, dice, ¿no? En el capítulo 1 dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero aquí estamos a Dios viendo actuar cómo está haciendo al hombre, ¿no? Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. A partir del versículo 9 hasta el versículo 14 describe parte de lo que es el Edén y qué es lo que lo rodeaba al Edén, ¿no? En el versículo 15 dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Es decir, Dios creó un lugar que le puso Edén, y en ese lugar Dios colocó al hombre para que el hombre trabajara y cuidara el Edén, ¿no? Entonces ahí Dios está haciendo que el hombre que ha creado a su imagen y semejanza, que trabaje, ¿no? Que trabaje, ¿no? Porque Dios trabaja. El trabajo, como el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre ha nacido para trabajar. Pero es que es inconcebible que un ser humano no trabaje, salvo que tenga problemas, ¿no? De salud, problemas mentales, pero lo normal y natural de todo ser humano es trabajar. Bueno, y ahí Dios lo reta al hombre, ¿no? Le da todo, pero le pone una condición, solamente un árbol, y dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Entonces ya Dios le pone ya principios que él tiene que comenzar a practicar, ¿no? Ahí Dios le da conciencia al hombre y le da una existencia también moral, ¿no? Para que el hombre pueda discernir entre el bien y el mal. Y dice, y Dios mismo va a generar en el ser humano la necesidad de tener, en este caso, una compañera, ¿no? Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Dios produce en el ser humano, tanto en la mujer como en el hombre, en un momento determinado de buscar su compañero o compañera, ¿no?
del versículo 19 hasta el 20, encontramos que Dios le da una capacidad fuera increíble, ¿no? Que el hombre no fue a ninguna universidad, no fue a estudiar, pero tuvo una capacidad de ver un animal, veía las características y le ponía nombre, ¿no? De acuerdo a la característica que tenía el animal. Pero no se halló ayuda idónea para él. ¿Cuál era? Que el hombre buscara, ¿no? Pablo dice que Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y no se halló una ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es decir, entonces Dios produce en el hombre o en la mujer la necesidad de tener un compañero o una compañera, pero esa persona tiene que ser alguien que Dios te lo va a poner a ti. Tú tienes que dejar que Dios obre y Dios lo va a hacer a su manera y a su forma. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomado, ¿no? El hombre dice, aquí habla Dios, ¿no? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, Dios va a crear al ser humano a su imagen y semejanza con el propósito de que el hombre pudiera ministrar y administrar la creación, ¿no? Y le da ciertas características al hombre. Pero lo primero que Dios va a hacer en el capítulo 21, 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios, lo creó varón y hembra, y los bendijo. Lo primero que va a hacer Dios es bendecir al ser humano, ¿no? Lo va a bendecir. Ese es algo muy importante, hermano. Dios va a bendecir al ser humano. Entonces eso es trascendental y en todo creyente. Estamos hablando en el matrimonio ideal, en la familia ideal, en donde no había pecado, donde todo había armonía. Eso es en el Edén, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que Dios hace es bendecirlo, ¿no? Ya el solo hecho de haber creado al hombre ya es una bendición de Dios, pero Dios, así, Él decide bendecirlo, ¿no? Y lanza estas palabras, ¿no? Que dice, fructificaos, multiplicaos, es decir, que el hombre sea fructífero, que todo lo que el hombre haga produzca, ¿no? Y no solamente que el hombre produzca, sino que eso que produce se multiplique, ¿no? Que vaya llenando la tierra. Dice, llenando la tierra, ¿no? Y después al hombre le va a dar el privilegio de sojuzgar y señorear, prácticamente le va a dar una relativa soberanía al hombre sobre la creación. Cuando el hombre, Adán y Eva, estaban sobre la tierra y no habían pecado, toda la creación prácticamente, que es la tierra, estaba bajo el control del hombre. Aunque parezca increíble, si habían dinosaurios, hasta los dinosaurios estaban sometidos a Dios. Es decir, a los hombres, ¿no? A los hombres porque no había pecado, por lo tanto tenían poder, ¿no? Tenían autoridad, tenían señorío, es decir, Dios los respaldaba. Dice, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿no? Si hubo los dinosaurios y todo lo demás, los hombres tenían control. Adán y Eva tuvieron control sobre esa creación. No hubo nada que impidiera el poder de Dios a través del hombre, ¿no? Y ahí, bueno, ahí hay todo un planteamiento, todas las plantas que hacen, ¿no? Dios va a hacer con el hombre. Entonces estamos hablando de todo es ideal, todo es perfecto, todo es armonía y no hay problema, ¿no? La tierra va a producir. Lo primero que va a hacer el Señor es que los peces del mar van a producir, después las aves del cielo, y en tercer lugar recién vienen en todas las bestias que se muevan sobre la tierra, ¿no? Y toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que haya fruto que da semilla o será para comer. Todo eso, ¿no? Primero, entonces, todo eso de aquí, ahí no hay limitaciones como está en el libro de Levítico con respecto a las comidas, ¿no? Todo dice aún, más adelante va a decir todo animal que se arrastra, ¿no?
es para comer. ¿Sí? Mientras el hombre no había pecado contra Dios, todo lo que había en la tierra le servía al hombre en su gran mayoría. Tenía que tener ciertas características, y esa característica, los árboles tenían que tener fruto y semilla para poder comer, ¿no? Y después va a decir que todo lo verde también era para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta que verde le será para comer. Y fue así. Entonces, eso es importante, hermano, tener en cuenta ello. Pero ahora nosotros, ya el hombre pecó, ya el hombre falló, el hombre ya fue destituido del Edén, ya no está en el Edén, ya no tiene todo, ya no solamente tiene que trabajar y guardar, es mucho más, la demanda de Dios va a ser mayor. Le va a decir, no ganarás el pan con el sudor de tu frente. Si vas a trabajar, vas a seguir, pero ahora te va a costar. ¿Qué significa antes? Que antes el hombre podía trabajar y el hombre no se cansaba. Para el hombre trabajar era un deleite, para el hombre trabajar era un gozo, había una plenitud. Entonces lo primero que tiene que hacer un matrimonio o una persona es arrepentirse de sus pecados y tener fe en la obra salvífica de Cristo. El hombre tiene que nacer de nuevo, el hombre tiene que ser regenerado. Por eso que el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser regenerado, tienes que ser transformado. Y solamente es decir, volver al principio, ¿no? Es decir, Dios va a trabajar con el hombre para transformarlo, pero ya no va a estar en el Edén, pues, ¿no? La diferencia es que va a estar en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado. En cambio, en el Edén no había pecado, no había maldad, no había nada de desorden, todo era perfecto. El hombre es regenerado, transformado por Dios, es nueva criatura, el hombre es justificado por la fe, el hombre es santificado por la obra, ¿no? Por el aprecio de sangre es redimido y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, el hombre es adoptado como hijo de Dios, Dios lo hace su hijo. Entonces, eso es lo primero, ¿no? En segundo lugar, hay que aceptar el plan del matrimonio, el plan de Dios para el matrimonio, ¿no? Entonces, cuando Dios va y decide, ¿no?, ya formar a la mujer, Él va a provocar primero en Adán la necesidad de tener una mujer, ¿no? Entonces Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces Él comienza en esa brillantez, en esa lucidez, no hay, creo, hasta ahorita, después el único que lo superó a Adán es Jesucristo, la capacidad mental que tenía, ¿no?, para hacer lo que hacía Adán. Entonces Dios va a producir en Adán el deseo de tener una compañera, ¿no?, la mujer. Entonces le haré una ayuda idónea, y dice, y no se halló ayuda para el hombre, ¿no? Es una ayuda idónea. Dios genera las necesidades de los hombres cuando está preparado para buscar pareja. No es en cualquier momento, es cuando el hombre está preparado para buscar su compañera, su compañero idóneo, ¿no? Entonces eso no es en cualquier momento. Y puso a Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán nos halló ayuda idónea para él. Entonces, esto es importante. En tercer lugar, tiene que ser dado por Dios, ¿no? Es decir, el que tiene que intervenir para que haya un matrimonio, Dios tiene que intervenir, hermano, ¿no? Dios, un matrimonio que va a testificar acerca de Jesucristo, un matrimonio que Dios tiene planes para ese matrimonio. Dios es el que va a poner la pareja para el hombre o para la mujer. Dios se va a encargar. ¿De qué manera, de qué forma? No sé, hermano. Eso nadie lo sabe, solo Dios, para cada pareja. No es como tú quieres, como quieres. Por eso que hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento cuando no dejamos que Dios actúe, ¿no? Si no somos nosotros, y Dios nos da la libertad y ya no entramos en el plan de Dios para ser, por más que querramos, ser testimonio del Señor, testimonio de Jesucristo, salvo que las personas, el matrimonio se convierta, ¿no?, sea transformado por Dios. No todos los matrimonios que dan testimonio lo hacen y se casan siendo creyentes, sino algunos después de que se casan se van convirtiendo uno, después el otro, los dos, ¿no? Hay muchas formas que las personas al final de cuentas ese matrimonio se convierte, pero lo ideal es que Dios, ¿no?, las personas que ya son cristianas y no están casadas,
esperen el tiempo de Dios y que Dios escoja. Tú deja que Dios te guíe, Él te va a guiar, Él va a producir en ti. Cuando ya haya un deseo y tú estés preparado como hombre, ser responsable con tu matrimonio y con la familia que vas a tener, Dios va a producir en tu corazón, en tu ser, que busques pareja. Y también a la otra persona va a ser lo mismo. Entonces Dios te va a traer y te la va a presentar, ¿no? Ya sea te la va a presentar o te lo va a presentar, ya sea hombre o ya sea mujer, ¿no? Siempre. Entonces Dios genera esa necesidad, ¿no? En cuarto lugar, tiene que ser del sexo opuesto, ¿no? Eso es importante. No, entonces dijo Dios, este es ahora hueso de mis huesos, 2:23, carne de mi carne, y será llamada varona porque el varón fue tomado. Es decir, tiene que ser del sexo opuesto, no puede ser del mismo sexo. Entonces, ese es el plan de Dios, y serán una sola carne. Dice, y estaban ambos desnudos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, una de las cosas que Dios hace en el matrimonio es la unidad. Va a formar una unidad, ¿no? Se une el hombre con la mujer y serán una sola carne con el propósito de ser una unidad. Entonces, tiene que haber también, tiene que haber transparencia, verdad y santidad en el matrimonio, ¿no? En el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. No solamente en el aspecto sexual, sino también en el aspecto de transparencia, de verdad, de sinceridad de la persona, ¿no? Y eso es santidad. En el matrimonio tiene que haber eso, ¿no? No solamente porque estaban desnudos físicamente, sino también el hombre y la mujer se tienen que desnudar de lo que tienen dentro, ¿no? Y expresar a su mujer o a su esposo las cosas que tiene, que no debe guardar cosas, ¿no? Entonces, eso era lo que podemos ver así a grandes rasgos, ¿no? Pero ahora vamos al libro de Efesios, ¿no? Al libro de Efesios. Entonces, ya hemos visto características que debe de tener primero las personas y también el matrimonio, ¿no? Ahora ya vamos a Efesios, ¿no? Pablo dice en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cuando Pablo se dirige a esta iglesia, le habla a los santos y fieles en Cristo Jesús. Es decir, para llegar a ser santos y fieles en Cristo Jesús, lo primero que tiene que hacer toda persona, individualmente, es arrepentirse de sus pecados, ¿no? Y aceptar que es pecador y que la obra la hace Dios por medio de su Espíritu Santo y su palabra, y también nos lleva ¿a dónde? A la cruz, ¿no? Donde Cristo murió por nosotros los pecadores. Dios va a trabajar en eso en nuestras vidas, nos va a llevar a un arrepentimiento genuino, verdadero, y Dios se va a encargar de, como dije hace un momento, de regenerarnos, justificarnos, adoptarnos y santificarnos. Por eso a los santos y fieles, ¿no? Y fieles. La fidelidad, por ejemplo, es una característica que tiene que tener todo creyente, porque individualmente tenemos que ser santos y fieles, y cuando ya nos casamos tenemos que seguir santos y siendo fieles. ¿A quién? A Dios primero y después a la esposa o al esposo, porque eso es lo que sostiene un matrimonio, la fidelidad. Por eso hablamos de la verdad, de la sinceridad, de la transparencia en la desnudez, ¿no? No hablamos de tener solamente relaciones sexuales, porque llegarán momentos, por muchas circunstancias, que el hombre y la mujer no pueden tener relaciones sexuales, y eso no significa que no haya transparencia, no haya verdad, no haya sinceridad, no haya integridad. Esto es trascendental, por eso a los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Entonces, esa obra, ¿quién la hace? Cristo Jesús. Cristo Jesús nos hace santos, nos hace fieles como Él fue. Entonces, eso es lo primero que tiene que ver para un matrimonio, para que pueda dar fe de Jesucristo. Si no hay eso, no podemos, ¿no? Porque tenemos que, cuando Pablo dice en Romanos 8:29, cada creyente, cada hermano o hermana que Dios lo convierte, tiene como meta dentro de su ser, por medio del Espíritu Santo, en el hombre interior, buscar la semejanza a Cristo, ¿no? En el 8:29,
porque Dios produce ese deseo en nuestro ser, en nuestro interior, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Dios va a poner en tu corazón, en nuestros corazones, en nosotros, el deseo, ese deseo ferviente, apasionado de ser semejantes a Cristo. Si eso no hay en tu vida, si eso no hay en tu corazón, entonces es bueno que nos preguntemos o te preguntes si realmente te has convertido, ¿no? Si es importante para ti la fe, es importante el Señor Jesucristo, has tenido realmente un encuentro con Dios, ¿no? Porque si te vas a casar y te vas a casar con una persona que es cristiano, ambos tienen que tener en primer lugar a Dios, ¿no? A Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo debe ser el primero en su vida, la razón de su existencia, la supremacía de Dios sobre su vida, es decir, que tiene la soberanía, el total control de su vida de estas personas que se van a casar, ¿no? Individualmente, y después de casado lo mismo. Es decir, el que tiene que tener la soberanía, la supremacía, el primer lugar en el matrimonio es Dios. No son nuestros hijos, no es mi esposa, no es mi esposo, no es mi negocio, no es mi trabajo, no, es Dios. Cuando Dios no toma el primer lugar de nuestra vida y Él es el segundo, el tercero, según nosotros es el primero, pero nuestros hechos dicen lo contrario, es como que lo que se decía el día martes, ¿no? Sencillamente tú tienes bendiciones de Dios, pero que no son por la gracia de Dios, sino por la gracia común, nada más. Es decir, que por los beneficios de la gracia común tú adquieres las cosas que tienes, pero no es la gracia de Dios, no la gracia salvífica, la gracia que te lleva a que tú busques de Dios, que ahorita la voy a explicarlo un poquito más. Entonces, hombres y mujeres transformados por Dios por medio del acto salvífico de Jesucristo en la cruz del Calvario y por todos los que se han arrepentido y a fe aceptan a Cristo individualmente, ¿no? Esta salvación es individual, pero después ambos se van a unir y van a ser uno, ¿no? No puede, por eso que este es trascendental, por eso que aquí Pablo va a hablar a las personas, a los creyentes en Éfeso y muy probablemente a varias iglesias, porque se cree que esta carta era como una circular que se dio a muchas iglesias y la que más prevaleció fue la de la carta a los Efesios, lo que se ha escrito el pergamino, ¿no? Que más se ha encontrado. Pero el objetivo de Pablo era escribir a las iglesias que estaban en esa zona de Asia, ¿no? Que necesitaban ser afirmados en la fe. Entonces, en segundo lugar, llegado el momento de buscar la ayuda idónea, tiene que ser cristiano y no yugo desigual. Ojo, es importante, hermano. No es porque está bautizado, no es porque viene a una iglesia, es cristiano. El Señor a través de Juan el Bautista dijo, por su fruto lo conoceréis. A veces ya porque decimos, bueno, asiste a la iglesia, va a la iglesia, ya es cristiano, no. Tiene que ver vida de Dios, tiene que ver vida transformada, vida convertida. Estamos hablando de matrimonios que van a dar testimonio de Jesucristo. Estamos hablando de matrimonios que van a ser usados por Dios para la gloria de Dios. Pues ese es el tema que se ha planteado, por eso que estamos hablando tal como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es importante. Así como Dios hizo y creó en el corazón, en la mente, en todo el ser de Adán, el deseo de tener una pareja, Dios también, llegado el momento, va a producir en tu corazón, en tu ser, en tu interior, el deseo de casarte, de tener una mujer o tener un hombre como esposo, ¿no? Ya del sexo opuesto. Pero como dije, y vuelvo a reiterar, que esté preparado y que trabaje, ¿no? Adán trabajaba en Edén. Antes de que Adán pecara, su hobby de Adán era trabajar. Su deleite de Adán era trabajar. Es decir, Adán se gozaba, Adán se deleitaba. Es decir, era lo máximo para él hacer lo que Dios hacía, trabajar. El problema es que después del pecado las cosas cambian, ¿no? Porque ya no está en el Edén. Una cosa es estar en el Edén y otra cosa es estar fuera del Edén. Entonces, cuando está fuera del Edén, ya las cosas son distintas. Es como, por ejemplo, por eso que muchos cuando van a un campamento, a un retiro, que no quieren salir del campamento, retiro, ¿no?
Quieren estar ahí permanentemente, eternamente, en un campamento, en un retiro. ¿Por qué? Porque todo está bonito. Pero cuando tú sales y ves la realidad, no es así la vida. La vida es toda una batalla, es toda una guerra, ¿no? Por eso que Pablo al final, en la carta de los Efesios, habla de la guerra espiritual, ¿no? De que tenemos de que vamos a tener una guerra, es decir, como matrimonio, como persona, vamos a enfrentarnos a un mundo caído y que tenemos que armar con toda la armadura de Dios. Todo eso es parte para llegar a ser un matrimonio que dé testimonio. En tercer lugar, hay que aceptar el plan de Dios para el matrimonio con el propósito de ser aceptos en el amado. En el capítulo 1, versículo 5 dice: en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, esto es importante, para la alabanza de la gloria de su gracia. Más adelante Pablo va a decir, por gracia soy salvo. Es decir, la gracia de Dios es lo que nos va a nosotros va a ser lo más importante para alcanzar los propósitos por el cual Dios nos ha salvado y convertido. Muchas cosas, sencillamente, que tú y yo tenemos que hacer, no las vamos a hacer por nosotros mismos, bajo ni una forma, sino en la gracia de Dios, en los medios de gracia que Dios provee, en la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque es triste, amado hermano, cuando hay creyentes que se esfuerzan y se matan haciendo las cosas, y ellos creen que son los que hacen las cosas. Por eso que ahí viene el gran problema, ¿no? Cuando tú crees que tú eres, no solamente eres salvo por gracia, tú y yo tenemos que vivir en la gracia. Por eso dice, en amor habiéndonos predestinado, voy a leer el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santas y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios se le ha dado la gana de salvarte, de convertirte y de que tu matrimonio, ya sea que estés casado o te vas a casar al futuro, sea para la gloria, dice, en amor, haciendo primero para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y según el puro afecto para la alabanza de la gloria de su gracia. Y si tú vas a glorificar a Dios por la gracia de Dios, por lo que Dios te da por medio de la gracia, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia, y que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, si tú y yo entendemos esto es lo que Pablo está diciendo y el Espíritu Santo nos hace entender, vamos nosotros llegado el momento, vamos a buscar la pareja idónea o el matrimonio llega a entender el propósito por el cual Dios los van a descansar en la gracia de Dios y saber que Dios los ha escogido, que Dios los ha llamado. En tercer lugar, aceptar el plan de Dios para el matrimonio con el propósito de ser aceptos en el amado. Dice, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Qué hizo Dios cuando creó a Adán y Eva? Adán y Eva los bendijo. Y acá también, Dios, cuando tú y yo, Dios nos cambia y nos transforma y nos convierte en sus hijos, Él nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, amado hermano. Todas las bendiciones que tú y yo necesitamos para realmente ser testimonio del poder de Dios, ser testimonio de la transformación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, Dios nos lo da. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en el capítulo 2, versículo 5 dice, voy a leer del versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vidamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, mire, tú y yo ahorita estamos aquí en esta tierra físicamente estamos aquí, pero Cristo está a la diestra del Padre. Espiritualmente nosotros estamos sentados a la diestra del Padre en Cristo, porque Cristo es la cabeza y la iglesia, ¿qué cosa es? El cuerpo.
¿Me entienden? Nosotros espiritualmente estamos a la diestra del Padre. Por eso dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si entendiéramos y viviéramos esta gran verdad, hermano, muchas cosas pasarían en nuestra vida. Muchas bendiciones que Dios la tiene para nosotros y que están retenidas, no por culpa de Dios, sino por nosotros, que seguimos viviendo a nuestra manera y a nuestra forma, viviendo en una actitud incorrecta delante de Dios, o sencillamente siendo legalista, o sencillamente no hemos entendido el Evangelio. Por eso que Pablo, aquí en el capítulo 1, él nos va a enseñar la necesidad. Tenemos que conocer, tener un conocimiento de Dios gradual. Mire, capítulo 1, versículo 15. Por esta causa, también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está orando por la iglesia de Éfeso. Y nosotros también tenemos que orar por ustedes y ustedes orar por nosotros. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios, mire, se refiere a Jesucristo y le dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo y aclara quién es el Dios, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En quién? En el conocimiento de Él, de Dios. Es decir, una de las cosas más trascendentes que Dios nos va a llevar a hacer es irlo conociendo a Él, y es la vida eterna. Por eso que Juan, en el capítulo 17, todavía no estaba, cuando se escribió la epístola a los Efesios, no estaba escrito todavía el Evangelio de Juan, pero vamos a leer lo que dice en Juan 17:3. Es trascendente, amado hermano, la necesidad de conocer a Dios poco a poco. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios por la eternidad. Y Pablo está orando para que la supereminente grandeza del poder de Dios se revele a ellos y ellos comiencen a entender y a conocer a Dios. Y cuando tú y yo vamos conociendo a Dios, le decíamos el día sábado pasado a los jóvenes, una de las cosas que Dios va a hacer va a causar temor en nosotros. Otra de las cosas que Dios va a hacer va a causar terror. Dios va a causar muchas veces terror, ¿me entiendes? ¿Por qué terror? Porque si estamos mal, pues hermano, tú sabes, si sigues viviendo bajo esa condición, ya sabes a dónde te vas, ¿no? Terror, ¿me entiendes? Y a veces es mejor tener terror de Dios, ¿me entiendes? Que Dios no, tengamos terror de Dios para llegar después a entender la necesidad que tenemos de Dios, de conocerlo. Por eso que Pablo dice, está orando por esta iglesia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, ¿quién nos hace entender? Dios. El entendimiento espiritual no es una obra humana. El entendimiento espiritual es una obra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es decir, hay una esperanza que Dios nos ha dado, la esperanza de la vida eterna, la esperanza que viviremos por la eternidad con Dios, la esperanza de que estamos siendo transformados y un día seremos semejantes a Cristo y terminará esa glorificación siendo semejantes a Cristo. Dice Pablo, por eso dice Juan, amados, 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, ¿no? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amado, ahora, dice, en este momento somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, Pablo dice, conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que sepas cuál es la esperanza, ¿no? De que Él los ha llamado. Y en segundo lugar, para que
sepas cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, para que tú y yo sepamos qué herencia Dios nos ha dado. Es decir, que somos hijos de Dios. Pablo va a decir que somos coherederos. La herencia que Dios tenía para el Padre ahora nos las comparte, para el Hijo, perdón, el Padre nos las comparte con nosotros. Es decir, las da tanto. Él es el hermano mayor y tenemos una herencia, ¿no? Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Es decir, acá está hablando del poder del Espíritu Santo. Cuando Dios nos abre los ojos del entendimiento, vamos a saber cuál es la esperanza, ¿no? Para que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de la gloria y la herencia de los santos? La riqueza. No habla de dinero, de cosas, no habla de cosas materiales. Aquí habla, amado hermano, de que tú y yo nos vamos a ir pareciendo a Cristo y vamos a tener las manifestaciones de una u otra manera que Cristo hizo en esta tierra y en la eternidad. ¿Y cuál es la supremiente grandeza de su poder para con nosotros? Los que creemos, aclara, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, está hablando del poder del Espíritu Santo. Está hablando, es decir, un matrimonio que va a testificar acerca de Cristo tiene que creer en estas cosas. Pero esto es algo que Dios lo va a revelar, es decir, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en revelación. Algunos ya tienen su paradigma, no, es que ya no hay nada revelado, ya está todo, no, acá está hablando de revelar el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque está develado, pues está tapado, ¿me entiendes? Es decir, es como, estoy escondido, entonces, de eso está hablando, no está hablando de que vas a inventar otra palabra, no hermano, está hablando de que las personas que no viven conforme a Dios y que pueden usar la palabra de Dios no tienen revelación de Dios, pues me entienden, no tienen. Aquí Pablo está hablando de que tiene Dios que abrir esa revelación, quitar ese velo que hay, que impide el conocimiento de Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso es que tú puedes saber mucho acerca de Dios. Yo puedo saber mucho acerca de Dios, puedo saber mucho, hermano, pero eso no vale. Lo que vale es, Dios me ha dado el entendimiento para conocerlo a Él. Tengo temor de Dios. Conozco la supereminente grandeza de Dios. Tengo temor de Dios. Vivo en santidad. Hago las cosas conforme a Dios. Hago la voluntad de Dios. ¿Entiende, amado hermano? Eso está hablando. La revelación, el entendimiento. Es decir, entender las cosas de Dios son obra de Dios por medio de ese Espíritu Santo. Pues aquí Pablo está hablando a una iglesia que uno de los problemas que tenía era la falta de amor. ¿Me entiende? Y que cuando ya tú vas a Apocalipsis capítulo 2, pero tengo contra ti, le dice a la iglesia de Éfeso, que has perdido tu amor. Que nunca, es decir, que no entendiste mi amor, ¿no? Y el Señor le está diciendo que lo va a quitar si no se arrepiente, ¿no? Puede saber mucho, le dice, ¿no? Vamos mejor a leerlo rapidito. No quería leer eso. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, ¿no? Porque algunos, a veces nos ponemos parámetros, hermano. Dice 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia que está en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos. Ya has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar y si no te hubieres arrepentido. Bueno, si vamos al capítulo 3 rapidito, ahí está, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien toma nombre todas familias en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecido, ojo, el ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Primero, Dios va a fortalecernos a nosotros interiormente por medio del poder del Espíritu Santo, para que habite por la fe en vuestros corazones, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados, es decir, enraizados y cimentados con una base poderosa en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura ¿de quién? Del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud. Miren, entonces todo matrimonio que va a testificar acerca de Cristo tiene que conocer este amor. Aquí Pablo le está explicando. Pablo es la única epístola que Pablo ora 2 veces. En el capítulo 1 y en el capítulo 3, por una iglesia. Y las 2 veces ora por gran necesidad. El entendimiento, hermano, eso es clave. Es decir, si no entendemos las cosas de Dios, estamos perdidos. Podemos hacer cualquier cosa, menos la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, ábreme que pueda haber, alúmbrame los ojos del entendimiento para entender tu palabra, entenderte a ti, Señor, para pueda que yo entender cuál es la esperanza que me has llamado. ¿Cuál es la superinminente? Es decir, superinminente, una palabra que es tan fuerte en griego, grandeza de tu poder. Es decir, quiero experimentar el poder tuyo, que ese que levantó a Jesús de los muertos y lo ha puesto a la diestra del Padre. Y acá le está hablando del amor, de las dimensiones del amor. Pero primero le dice, ¿qué cosa? Que se afirmen en la fe, en Cristo, que conozcan, que vivan por fe y que Dios le va a hacer experimentar las dimensiones de este amor. Pablo como que le pone medidas al amor, ¿me entiende? Increíble. Le pone 4 dimensiones al amor. Entonces, el matrimonio tiene que conocer todas estas cosas, ¿no? Entonces, reconocer, lo otro es reconocer de dónde Dios nos rescató, el Señor, ¿no? ¿De dónde nos rescató el Señor? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y fe. Todos nosotros, sin excepción, todos hemos venido estando muertos a los pies de Cristo. Y ahí nos hemos arrepentido y en fe hemos recibido la salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros los pecadores. No solamente Cristo se hizo pecado en la cruz del Calvario. Es decir, Él tuvo la esencia del pecado. ¿Me entiende? Él tomó todo. Es decir, la esencia del pecado lo llevó en la cruz del Calvario. Y Él murió por nosotros, ¿entiende? Por eso que la ira de Dios vino sobre Él. Entonces, ahí dice, por gracia, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales no vivisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza los hijos de ira, los mismos que los demás. Bueno, es importante que usted venga los martes para que entienda esto de la gracia común, hermano. Muchos, vuelvo a repetir lo que hice hace un momento, muchos creen, porque supuestamente Dios los bendice, y como decía Jonathan Edwards, que era el pecado más excelente, ¿no? La gracia común, decía, ¿no? Es decir, el pecado más excelente, ¿no? Es decir, ¿cómo es el pecado más excelente? El pecado que, si tú ves, por ejemplo, ya el martes se va a hablar sobre la ciencia, es decir, sobre los médicos, ¿no? Que te operan, se sacan el cerebro y lo operan, y después esa persona queda perfecta. ¿Quién lo hizo? Ese médico, tú le dices, ese médico, a veces, buscar a ese médico ha sido un milagro para muchos de que te haya operado a tu familiar o te haya operado a ti. Pero es un pecador, es un soberbio. Él nunca reconoce que el que le ha dado todo eso es Dios.
pero es un pecador. Y tú dices, gracias Señor. Eso se llama gracia común. Un pecador viviendo en el pecado te hace esas cosas. Esa es gracia común. Dice, ¿me entiende? Gracia común. ¿Está entendiendo? Por eso, hermano, Dios, traten de venir, hagan el esfuerzo de entender lo que es la gracia común. Porque nosotros lo entendemos mal, la gracia común. Es decir, la gracia común en su más es como Dios usa principalmente a la gente pecadora para beneficiarnos, amado hermano. Y muchos de nosotros a veces, hay muchos creyentes que no están convertidos y que son instrumentos de la gracia común de Dios para bendecir a otros. Pero no significa que tú estás siendo bendecido por Dios, sino que Dios te usa como un instrumento para bendecir a otros. No porque Él no te quiera salvar, sino porque no hemos decidido vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. No vivimos conforme a esta palabra de Dios, ¿me estás entendiendo? Por eso que esto es dar testimonio, un matrimonio que dé testimonio de Cristo, amado hermano. Acá dice, sigo en el 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, con Cristo, ¿no? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, de un momento a otro, pecadores terribles, transformados por Dios, y ahora estamos a la diestra del Padre, sentados con Cristo. Increíble, ¿no? Eso es salvación de Dios, obra de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos, mira, de un momento a otro, Pablo nos lleva a la eternidad, al futuro. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, esta salvación es puro regalo de Dios a unos pecadores terribles, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, si tú haces algo bueno, si Dios te está usando para hacer algo bueno, es que eso es lo que Dios preparó de antemano, porque para eso te salvó, para eso te convirtió y para eso te va a usar, ¿me entiendes? No es que ha sido algo que ha venido de ti y que, mira, esto hice y oré y ayuné y entonces me vino eso y comencé a hacer esto. No, hermano, acá está diciendo bien claro que Él lo tenía preparado antes de la fundación del mundo para que tú y yo anduviéramos por ello. ¿Me entiendes? Si en el caso del pastor, que Dios me ha bendecido con eso, no sé, en el caso tuyo, cada uno, todas esas bendiciones y que eres usado por Dios, es algo que Dios preparó de antemano. Todo eso tiene que saber un matrimonio, ¿me entiende? Que va a dar testimonio de Cristo, que sepa que todo lo que hace es por pura gracia y misericordia de Dios y que somos instrumentos de Dios, nada más. Y ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios poderosa. Entonces, reconocer de dónde nos rescató el Señor, a dónde estamos y cuál será nuestra condición futura. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo del 2:1 al 10. ¿De dónde nos rescató? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Y hacia dónde vamos, hermano, en la eternidad? Debemos estar como matrimonios unidos. En el capítulo 4 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que aunque fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros. En el matrimonio hay que vivir con humildad y soportarse con mansedumbre los unos a los otros. El hombre a la mujer al hombre, el esposo a la esposa al hombre. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Esto se aplica para el matrimonio, se aplica, ¿me entiende? Para el matrimonio o el matrimonio futuro. Aquellos que se quieren casar, acá está. Se aplica individualmente y también se aplica como matrimonio, porque está hablando ya en plural, no está hablando a una sola persona, porque el hombre lo mínimo que se relaciona es con otra persona, lo mínimo.
Solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿No? Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Es decir, tenemos que tener las mismas creencias. Las mismas creencias, ¿me entiende? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre, todo lo cual es sobre todo, por todos y en todo. Reconocer la soberanía de Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, cada uno tiene un don. Y ese don hay que respetarlo. Mi esposa tiene un don, yo tengo otro don. Los dones, ¿me entiende? Y esos dones, dice, le fue dada conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, aquí ya viene. Y ahí más adelante ya Pablo no hay tiempo para lo demás, pero entonces, así como el matrimonio tiene que haber en el matrimonio la unidad se tiene que dar, y aquí estos principios se aplican para el matrimonio, amado hermano. A veces nosotros agarramos y solamente miramos Efesios 5 y comenzamos, no, Pablo está diciendo varias cosas y va a consumar después en el capítulo 5 y 6 las características que tiene una familia, pero antes no va a hablar de la unidad, de todas las cosas que estamos hablando y de otras más que no hay tiempo. Entonces, ya en el capítulo 5, 18, Pablo habla de estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Ya me adelanté hace un momento, hablé de fortalecer la fortaleza del hombre interior y de conocer el amor y andar en amor, ¿no? Porque en el capítulo 3, del versículo 14 al 21, hemos hablado de las dimensiones del amor, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver, ¿no? Dijimos hace un momento y explicamos junto con el poder del conocimiento de Dios, que es una revelación para entender la palabra revelada. La palabra que está revelada se nos tiene que revelar a nosotros, ¿no? La palabra revelada que está aquí se nos tiene que revelar, y esa labor la hace el Espíritu Santo, porque hay un velo. El velo impide, el velo ¿cuál es? La incredulidad o muchas cosas. Entonces el Señor agarra, el Espíritu Santo viene y quita ese velo. Y cuando ya ese velo no hay, tú vas, alumbra los ojos del entendimiento, ya no hay oscuridad y tú entras y comienzas a entender la palabra de Dios, ¿me entiendes? Eso es lo que. Y el otro es el poder del Espíritu Santo, la superinminente grandeza de su poder, que operó en Cristo, dice, ¿no? Levantando lo que Jesús resucitó y lo levantó y lo puso a la diestra del Padre, ¿no? Y ya ahí, ese capítulo 3 es glorioso, ¿no? Entonces, en el capítulo 5, vamos a hablar también del amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. ¿En dónde tenemos que andar en amor? Primeramente en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con las personas que viven con nosotros, ¿no? Sed imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Entonces ahí. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni trondería que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. ¿Pero por qué tiene que hablar? Porque a veces hay pecados en el matrimonio, hay inmundicia, hay avaricia, ¿no? A veces el hombre o la mujer es avara, ¿no? A veces hablan lisuras, insultos, a veces el hombre o la mujer es necia. Porque sabéis que ningún fornicario inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esa persona que practica esas cosas no tiene amor, pues, ¿no? Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, ¿me entienden? Entonces aquí, andar en amor también aquí Pablo está diciendo qué no debemos de hacer, ¿no? Entonces ya Pablo avanza. Y vamos al 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien lleno del Espíritu Santo. En la medida que tú vas creciendo en la fe, en la medida que tú vas entendiendo todas estas cosas, tú mismo, el Espíritu Santo va a poner en tu ser el deseo de ser lleno del Espíritu Santo, de ser bautizado con el Espíritu Santo, de que el Señor te bautice con el Espíritu Santo. Va a haber esa necesidad, amado hermano. Entonces, no vivimos por impulso, es algo que va de menos a más. Como dije, el conocimiento es gradual, ese que está en el capítulo 1 es gradual, poco a poco. No es que tú ya sabes todo, se abrió el velo y ya saben todo, no, hermano, es poco a poco. Porque Dios sabe en qué momento te va a dar el conocimiento, porque hay momentos en que no estás preparado. Es como el Señor Jesús dijo, no, tú no le puedes dar a los cerdos perlas, ¿no? No, entonces a veces no estamos preparados para recibir
tremendas verdades que están en la palabra, porque lo vamos a echar a perder, ¿no? O nosotros mismos, o vamos a terminar a veces como se enseñaba, hasta a veces blasfemando al Señor Jesucristo, y a veces corremos el riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo porque no tenemos la madurez, ¿me entiende? La madurez para ver esas cosas tan grandes y o como a veces algunos quieren, robarse la gloria de Dios inconscientemente o conscientemente, como se ve el día de hoy, ¿no? El día de hoy eso es lo que está de moda en el YouTube, cuando tú ves esos nombres, ¿no? Que salen, que tienen con toda la riqueza que muestran, ¿no? Las mega iglesias, la forma como viven los líderes, es increíble, hermano, es ya nauseabundo prácticamente, ¿no? Es fuerte, ¿no? Es fuerte porque tú dices, ¿cómo es posible, ¿no? que tenga esas cosas, aviones y todo, ¿no? Y cuántas cosas más, y todo, ¿no? Con su nombre todavía. Y dices, no, Señor, esto no es nunca. Y todavía toman el nombre del Señor. Por ejemplo, eso. No sé si eso... Satanás también es un imitador, ¿me entiendes? Hay que tener cuidado. Satanás es experto imitando. Imitando al Señor. Entonces, después dice, sométanse unos a otros en el temor. Someteos unos a otros. Después que eres lleno del Espíritu Santo, sométete. ¿A quién? A tu mujer. Pues. ¿A quién? A tu marido, pues. ¿Cómo me voy a someter? Pero la palabra dice que yo soy la cabeza. No. Si tu mujer tiene necesidades, ¿a quién se lo va a pedir? ¿Ah? ¿A su papá, a su mamá, al vecino? ¿A quién le va a pedir ayuda? Al hombre, pues, a su esposo. ¿Me entiendes? Cuando dice, someteos unos a otros, si la mujer tiene necesidades que nada más, el hombre la tiene que decir. No hablo, a veces la mujer está enferma, a que la mujer necesita que se le atienda, ahí yo me someto. Mi mujer tiene necesidad, no hay quien la pueda ayudar, entonces yo soy el que la ayuda, ¿me entiendes? De ese sometimiento también se habla. No sé, aquí no se habla de que no, yo soy la cabeza y a mí todos me sirven y no pasa nada, no. Es el amor, ahí está el poder, el superintendente en grandeza del poder del Espíritu Santo y del amor. Cuando entendemos toda la dimensión del amor, vamos a someternos, ¿me entiendes? ¿No? Vas a aprender, de repente en tu casa fuiste el niño, el príncipe, nunca, ni siquiera sabías calentar agua, hasta el agua te ponías y el agua se quemaba. Entonces vas a aprender a cocinar, vas a aprender a lavar, ¿me entiendes? Vas a tener que bañar a tu hijo, ¿no? A tu bebé que tanto has querido, lo vas a aprender a bañar, a vestir. No es que a mí no me enseñaron, no. Si tú eres si tu matrimonio quiere dar fidelidad o dar testimonio de Jesucristo, todas esas cosas tienes que hacer. Ese es someterse, ¿me entiendes? Tú te sometes. No, es que yo llevo cansado. Para eso eres joven, pero por eso es recomendable casarse joven, ¿me entiendes? Es recomendable casarse joven. No los 40, no los 50, no los 35 como los europeos, no. Mano, es importante casarse joven a los 20. Ya estás formado 25, 30 años, cásate, hermano, cásate. No esperes más, vas a tener problemas. Y después tu hijo te va a decir abuelito, ¿no? Las casadas estén sujetas a tu marido. Ya aquí Pablo habla, ¿no? Y Pablo va a insistir en eso. Nada más el mensaje es, las casadas sométanse a su marido. Respeten a su marido. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, ustedes mujeres, sométanse, pero en el temor a Dios, bajo los principios. Y ha dicho todo, ¿me entiende? Ha dicho de las dimensiones del amor. Entonces, el hombre no va a ser pues el Señor, ¿no? Dice, si yo soy la cabeza espiritualmente, mi amor hacia mi mujer tiene que tener esas dimensiones. Entonces ella se va a someter a mí para las cosas que Dios le manda, no para yo gobernar sobre ella, ¿me entiende? Entonces también no entendía, fui formado en una familia autoritaria, mi padre era un autoritario, mi padre era lo que sea. Pero ahora en Cristo Jesús, Dios me ha iluminado los ojos del entendimiento y entiendo los principios sobre el cual el matrimonio debe girar o vivir. Entonces yo hago lo que dice la palabra de Dios. Así vengan y me digan abrigo, saco largo y todo lo demás, eso a mí no me importa. A mí, yo ya no vivo del mundo, yo vivo de lo que el Señor, ¿me entiende? Leía a Pink y decía, ¿no? Cuando tú te casas con una mujer, esa mujer viene, ya no, si se apellidaba, antes era, vamos a poner un nombre, Bonifacia Pérez, ¿no? Y ahora va a ser Bonifacia Pérez D, ¿me entiende?
Ella misma, ¿no? Ya ese sentido de pertenencia. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos dejan padre y madre. Y ella ya te pertenece a ti. Es ¿me entiende? Porque el Señor busca y dice, y el Señor la trajo y se la puso. Aquí está la ayuda idónea, aquí está lo que tú estabas buscando. Entonces, esa mujer se niega a sí mismo, deja su hogar, deja muchas cosas y va a vivir contigo. Está haciendo, y eso es importante que entendamos. Por eso que las mujeres tienen que respetar a sus maridos, ¿no? Sujetarse a su marido, respetar, porque Pablo dice al final, y la mujer, en el 5:33, respete a su marido, dice, ¿no? Y el hombre es la cabeza, y el Señor le va a decir, ama, ama, ama. Si tú miras todo lo que dice acá en el 5, es ama, ama y ama, de muchas maneras y de muchas formas. Así como Cristo amó a la iglesia, tú tienes que amar a tu mujer, ¿no? Así como Cristo sufrió por amar, tú también tienes que sufrir por amar. Dice, no, lo voy a leer mejor, ¿ya? Dice, así que, 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira, ¿hasta dónde nos lleva el Señor? A entender la cristología y la eclesiología, ¿no? Es decir, qué entendemos por lo que es Cristo y qué entendemos por qué lo que es la iglesia. Y ese amor que Cristo tuvo por la iglesia, ese tú también tienes que tener por tu mujer, para santificarla. Es decir, si tú y yo no amas a tu mujer, tú no respetas a tu mujer, estás viviendo en impiedad, para santificarla. Tú te santificas y santificas a tu mujer. Ambos se santifican. No es que el hombre, tú lo vas a santificar, no. Para santificar a mi mujer yo tengo que andar en santidad, ¿me entiendes? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, es decir, el poder de la palabra. Por eso es importante los devocionales, que ambos estudien juntos la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. ¿Cuál es el objetivo? Santifícalo en tu palabra es verdad. Ambos trabajando, ambos buscando de Dios y al final ambos son los dos. Dice, donde dos están reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, en dos personas, en un matrimonio hay una iglesia, espiritualmente. Si los dos son cristianos, llaman a Dios, ahí está el Señor. Ahí está gobernando, ¿me entiende? Y este principio se aplica. Es decir, el principio, mire, Pablo está aplicando un principio para la iglesia, lo está aplicando para la relación del hombre hacia la mujer. Así también los maridos deben amar a sus mujeres así, como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por eso dice, ama, ama, ama. Todo es amar, amar. Y de distintas maneras y distintas formas Pablo está diciendo, ama a tu mujer, ama a tu mujer, ama a tu mujer, ama a tu mujer. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta como la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. La sustenta, le provee. ¿Por qué? Por amor. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el padre a su madre y a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo respecto a la iglesia. Es decir, mire, cuánto Pablo habla para hacernos entender el amor que tiene que ver en el matrimonio, del hombre a la mujer. No es tanto de la mujer hacia el hombre, es del hombre. Si el hombre hace esto, hermano, olvídate, tu mujer va a ser la mujer más feliz de la tierra y va a ser feliz, ¿me entiendes? No. Van a ser difíciles las discusiones, los problemas que hay. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo en esta dimensión. Y el hombre, si el hombre entiende con claridad el poder del Evangelio y entiende el poder del amor, cómo son la dimensión del amor, tiene clara la esperanza por la cual ha sido amado, sabe qué herencia tiene, y ese poder que levantó a Jesús de los muertos y lo llevó a la diestra del Padre, está en él. Él va a amar a su mujer, él va a respetar a su mujer, va a honrar a su mujer, la mujer también, ¿me entiende? Por eso es importante entender el libro de Efesios desde el comienzo. ¿Para qué? Para hacer matrimonios preparados para dar fe de Jesucristo. Y también al final, Pablo va a decir, en el versículo 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, te dice, ¿no? Ahora ya no habla del Espíritu Santo, habla del poder del Señor y el poder de su fuerza. Vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos, mire, Pablo presenta que hay una batalla, por eso que aclaré al comienzo. Adán, después de que pecó, ya no hay Edén. Se acabó Edén. Es el mundo. Por eso acá Pablo dice, tenemos una guerra. Tenemos una guerra. Por tanto, toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firme. Estad pues firmes,
ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza y justicia, calzados los pies con la presta del Evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Si tú quieres, si Dios te está usando para hacer un matrimonio que da testimonio de Jesucristo, tienes que saber que te vas a enfrentar a situaciones difíciles, a situaciones muy duras. Pero sabes una cosa, fortalécete en el Señor y en el poder de tu fuerza. Toma toda la armadura, ¿no?, de Dios para que podáis resistir al día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Hay situaciones que se dan de un momento a otro, se presentan cosas que tú jamás pensaste que podían pasar en tu familia. Pero si tú estás haciéndolo todo bien, te estás honrando a Dios, estás haciendo todo lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué a mí? Bueno, porque eso es... No estamos en Edén, pues, hermano. Estamos en este mundo. Y muchas veces el enemigo, que si uno lo reprenda, va como un día le fue a pedir a Job. A Job tú lo bendices porque le das de todo. También va un día y dice, no, tú lo bendices a eso ahí. Y el Señor, Él autoriza la prueba, hermano. Él autoriza la tentación que va a venir sobre tu vida. Porque Él sabe que tú estás preparado. Si tú eres un matrimonio que da fe de Jesucristo, Dios te tiene preparado y capacitado para ese día de la prueba. Y vas a acabar firme, ¿me entiendes? Entonces, esto no es solamente de ir y hablar, ¿no?, de las 4 leyes, de testificar, no, hermano. Hay que saber dónde estamos parados, quién nos ha llamado y por qué tenemos que testificar. ¿Por qué Dios va a trabajar en nuestra vida para que demos testimonio de Jesucristo en los matrimonios? Porque el día de hoy, más que nunca, amado hermano, necesitamos el Señor necesita rescatar matrimonios a través de nosotros. Las familias se están destruyendo. ¿Y a dónde tenemos que ir? A la cabeza de la familia, que es el matrimonio, a los padres, a los esposos. Por eso que va a haber batalla. Pero tenlo por seguro que si hacemos esto, Dios nos va a bendecir. Por eso Pablo termina diciendo, ¿no?, y oren por mí, para que cuando abre mi boca, lo abre con denuedo, con demostración de poder. Es tremendo como Pablo termina, ¿no? Al abrir mi boca, yo puedo dar demostración de poder, como diciendo, también ustedes lo pueden hacer de la misma manera. Padre, yo te doy gracias. Es solamente lo que hemos guiado por tu Espíritu para provocar en nuestras vidas y en los hermanos que estamos aquí todos, de entender, Señor, de que tu palabra es un todo y que tú quieres que los matrimonios den testimonio de ti, Jesucristo, pero que tenemos que estar preparados, Señor, y conocer. Pues necesitamos que tú nos abras los ojos del entendimiento. Abra los ojos del entendimiento para que esa palabra revelada se nos revele a nosotros, Señor, porque muchas veces está velada por las situaciones que a veces vivimos, para conocer, Señor, la esperanza, para saber la herencia que tú nos has dado y aún tener desde ahora parte de esa herencia y conocer la superintendente grandeza de tu poder, Señor amado. Gracias porque estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El día que nos convertimos estamos ahí en Cristo Jesús a la diestra del Padre. Es algo increíble, algo que no podemos, nuestra capacidad es tan pequeña que no entendemos la magnitud de lo que Pablo está diciendo en la dimensión. Señor, haznos entender eso, de que estamos ahí en Cristo, ahí a tu lado, Padre de la gloria. Por eso que tenemos que entender las dimensiones del amor. Esas dimensiones, Señor, que tú quieres que conozcamos para que el hombre, por medio de tu Espíritu Santo, sea fortalecido, el hombre interior por la fe. Al ser fortalecido el hombre interior por la fe va a entender las dimensiones del amor y va a vivir en ese amor a ti y al prójimo, Señor amado, que es tan importante porque el primer prójimo que tenemos cuando estamos matrimonios es nuestra esposa o nuestro esposo. Y ese prójimo va a estar hasta el día en que tú determines, Señor, a nuestro lado. Nuestros hijos un día se irán porque esa es la ley que tú has determinado, porque ellos irán para formar otra familia, otro matrimonio, Señor, y otra familia. Pues te pido en el nombre de Jesús que nos hagas entender, Señor, que tenemos que tener la unidad en el Espíritu como matrimonio, Señor amado.
Oh Padre de la gloria, también practicar el amor, Señor, y guardarnos, Señor, oh Padre de la gloria, y amar a nuestra esposa, amar y amar, y la mujer respetar a su marido, a su esposo, Señor amado. Oh Padre de la gloria, y también tenemos que saber que tenemos que tomar una armadura, esa armadura, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes, Señor amado. Pero si tomamos esa armadura, después de haber acabado el día malo, estamos firmes contra todas las desechanzas del enemigo, que él saldrá siempre derrotado, porque en ti somos más que vencedores. Por eso tu hijo Pablo podía decir con tanta seguridad: nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dándonos a entender que hemos sido salvados y rescatados para aquellos que son casados y son hijos tuyos, para dar testimonio a la humanidad de que sí, el matrimonio es creación tuya y solo funciona bajo los principios que están establecidos en tu palabra. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo de la gloria. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.